Gracias porque tú eres maravilloso y gracias porque tú eres extraordinario. Dile a la persona que tiene cerca tuyo ahí, dile, si tienes al Señor lo tiene todo. La mayoría de nosotros primero buscamos la plata, primero trabajamos, primero buscamos la comida, el vestido, cualquier otra cosa. Pero todavía mucha gente no ha entendido que cuando tenemos al Señor lo tenemos todo, no nos hace falta nada. Amén. Porque Él es nuestro proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor. Amén. Este lugar que hemos consagrado como casa de Dios y puerta del cielo. Estamos en la serie Oiremos y así lo haremos. El texto base de esta serie es Jeremías capítulo 1, versículo 7. Quédese de pie y léalo conmigo, por favor. Jeremías capítulo 1, versículo 7. Creyendo y honrando a nuestro Señor Jesucristo. Jeremías capítulo 1, versículo 7 dice así. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, un muchacho, porque a todo lo que te envíen irás, y dirás todo lo que te mande. Levante sus manos al cielo y diga conmigo, oiré y así lo haré. Pero para que podamos oír y podamos hacer, tenemos que obedecer. Diga conmigo, para oír y hacer, tengo que obedecer. Dígalo otra vez, para oír y hacer, tengo que obedecer. Dígalo de nuevo, para oír y hacer, tengo que obedecer. Tome asiento, por favor. El Señor nos ha hablado en este tiempo acerca de lo que Él quiere que hagamos. Y una de las cosas principales que tenemos que hacer es obedecer al Señor. Dile a la persona que tiene cerca, dile, tenemos que obedecer al Señor. Y el título de esta semana lo he colocado, Principios para obedecer a Dios. Usted ha escuchado o ha hablado con personas, por ejemplo, como las que hicimos ayer en la parte de evangelismo, con las que oramos, le dimos jugo o cualquier razón o cosa de esa persona, y la mayoría de las personas dicen, no, que yo creo en Dios, no, sí, es que es mi Dios, que es mi Señor, aleluya, me dejo que se mueva. Y pareciera que todos con sus palabras fueran personas que obedecen al Señor. Pero la obediencia a Dios es el mandato más importante en la vida del creyente. La obediencia no sucede de manera espontánea. Se aprende y ejerce mediante nuestras actitudes y acciones. Hay un texto que me llama la atención mucho y aparece en Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y es que nos recuerda cómo Dios Hijo aprendió a obedecer a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles. Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice así. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile. Ojalá que se te revele este versículo. Dile. Mira cómo dice el texto. Y aunque era hijo, se lo voy a decir en la versión del pastor de Iván habla hoy. Aunque era Dios hijo, aprendió obediencia. Diga conmigo, aprendió. Por lo que padeció. Se lo voy a decir de esta u otra manera. Que si Dios Hijo no decide obedecer y no aprende a obedecer, no padece. ¿Aló? Amén. Yo sé que se le están explotando las cotufas ahí en la cabeza. Esto significa que Jesús, cuando decidió obedecer al Padre, padeció, pasó momentos difíciles, momentos adversos. Ahí fue cuando lo lastimaron, lo latigaron, lo laceraron, lo escupieron, lo patearon y lo crucificaron. Si Él hubiese decidido no obedecer, a lo mejor no sufre eso, no pasa por nada de eso. Pero me llama la atención
que él aprendió. ¿Sabe qué significa eso? Que usted y yo también tenemos que aprender a obedecer. Aló, dile a la persona que tiene cerca, dile, tienes que aprender a obedecer. Dile, y esa obediencia posiblemente te haga pasar por momentos difíciles. Por obedecer. Aló, escúchame esto. El texto famoso cuando Jesús va camino a la cruz, lo leímos la semana pasada. Él dice la palabra, dice: Señor, pasa de mí esta copa. En otras palabras, Señor, no hay otra forma o otra manera para que yo pueda redimir al mundo, que no sea que me caigan a palo, que me caigan a latigazo, que me escupan. No hay otra forma. Que me arranquen el cuero. No hay otra forma. Que me claven una espada por la costilla. No hay otra forma. Que me claven una cruz. No hay otra forma. Y el Padre le dice: no, hijo. Jesús entonces dice: bueno, no se haga mi voluntad sino como la tuya. En otras palabras, yo decido obedecer aun cuando tenga que sufrir. Aló. Sí, porque es verdad que cuando usted y yo obedecemos somos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces cuando obedecemos también pasamos por momentos difíciles, por momentos adversos. Y veamos aquí algunas claves para obedecer a Dios de una manera correcta. Lo primero que te voy a decir, que lo dije el día jueves, es: ¿qué es obediencia a Dios? ¿Qué es la obediencia a Dios? Leímos el texto de Juan capítulo 6 versículo 38, dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Levanta tus manos al cielo por un momento y diga conmigo: yo estoy en este lugar, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me trajo a este lugar. Escúcheme, cuando hace tiempo yo estudié esta palabra, porque yo había comentado de que esta era la segunda serie que yo tenía para el año. Sin embargo, como se aplazó la convención nacional, el Señor me dijo: no hables cerca de esto hasta que primero hablen allá, porque hay una unción que yo voy a derramar. Y yo, como decidí obedecer al que me envió y al que me trajo a este lugar, yo dije: bueno, Señor, ya, listo, no predico la otra que iba a predicar después, la predico ahorita y la otra la predico después. Y el Señor ministraba en mi corazón. Y yo me vi reflejado, así como el Señor Jesús, cuando dijo esta palabra: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Presta atención a esto. Yo me vi reflejado en esto y yo le decía al Señor: Señor, es como que el Señor hablándome a mí, diciéndome: hey, yo te saqué de Cumaná y te traje aquí a Valencia, no para que hicieras tu voluntad. Aló. Ahora te estoy diciendo a ti: Dios te ha traído aquí no para que tú hagas tu voluntad, sino para el que te trajo. Aló. Porque es fácil decidir o creer que yo puedo hacer lo que a mí mejor me parece. De hecho, ¿con cuántas personas usted no se ha topado? Y muchas veces nosotros lo decíamos antes, y esperen que sea antes y no ahorita. Es que yo hago lo que a mí, dígalo, me da la gana. ¿Cuántas personas usted ha escuchado sobre eso? ¿Ah? Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile. Tú estás aquí para obedecer a Dios, no para hacer lo que tú quieres. ¿Está aquí conmigo? No, es que yo hago lo que yo quiero. Es que yo hago lo que a mí me parece. Es que yo hago lo que yo creo que es mejor. Aló. ¿Está aquí conmigo? Levante su mano otra vez y diga conmigo:
yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. No, dígalo otra vez, yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. No, dígalo de nuevo, yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Cuando uno entiende estas palabras, cuando uno ve reflejado lo que el Señor tiene para nuestra vida a través de estas palabras, uno dice, wow, vale la pena servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? La obediencia, como yo decía la semana pasada, para algunos es algo ya obsoleto. No, eso era para los viejos antes, que obedecían, ya nosotros no. Porque nosotros hacemos porque nos da la gana. No, otros dicen que esa es una estrategia de opresión. De hecho, los comunistas, socialistas dicen que esa es manipulación de la religión para someter al pueblo. Y yo digo, oye, ¿qué tanta realidad en su propia boca? Que ellos usan la manipulación, usan el control económico o político para someter al pueblo. Otros dicen, bueno, es que eso era algo que se usaba en el tiempo antiguo, cuando no había internet, cuando no había la globalización, pero ahora en este tiempo eso ya está obsoleto. Escuche esto. Para poder obedecer a Dios, tenemos que entender que no estamos aquí, escúcheme, no estamos aquí para hacer nuestra voluntad. ¿Me escuchó? Sino la voluntad de ese Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Cuando decidimos un nivel de compromiso, cuando decidimos un nivel de hacer las cosas a la manera de Dios, cuando decidimos hacer las cosas correctamente, escúchame, no es casualidad. Tenemos que decidir obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, la obediencia es una actitud y es una decisión de aprender a obedecer. No se adquiere automáticamente, se adquiere porque necesitamos aprender a obedecer. Levanta tus manos al cielo otra vez, diga conmigo, necesito aprender a obedecer. No, dígalo otra vez. No, dígalo otra vez que no le escucho. Lo segundo que te dije el día jueves, estoy recordando nada más. La obediencia parcial es peor. Es el peor enemigo de la obediencia. La obediencia parcial es el peor enemigo de la obediencia. Oye, me cambiaron la taza, ¿no? Que hoy estamos en celebración de la familia pastoral. ¿Cuántos conservan todavía esta taza? ¿La tienen todavía? Un poco años que no tomaba en ella. Soy un líder de millares, comunidad cristiana cuadrangular. Me faltó fue balanceador. Pequeño detalle. Escúchalo. Vaya conmigo, Número capítulo 20, versículo del 7 a 12. Lo voy a leer rapidito. Bueno, mejor no se lo leo, usted lo nota y yo le resumo la historia. Número 20 del 7 al 12. Es el caso donde Dios le dice a Moisés, Moisés, reúne la congregación, párate como una autoridad que yo te lo he dicho, te lo dice en otras palabras, y le vas a hablar a la roca, y la roca va a botar agua, y van a tomar toditos ustedes y no se van a morir de sed. ¿Y Moisés qué hizo? Agarró y empezó a decir, pueblo desgraciado todito, sin vergüenza. ¿Será que Dios no puede hacer milagro? ¿Qué creen ustedes? Mira cómo yo hago para que esta roca salga agua. Y agarró, en vez de decirle, hablarle la peña, agarró un palo, la vara, y le cayó a varazo. Le cayó a palazo a la roca. O sea, su obediencia fue parcial, no total.
Su obediencia fue a como él le pareció que debería ser. Y el último texto, el versículo 12, dice: y dijo Jehová a Moisés a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. En otra palabra, se fregó la vida. Porque obedeció parcialmente a Dios. Quiero aclararle esto, iglesia. ¿Cómo es eso? Que la obediencia parcial es peor, o es el mayor enemigo que la obediencia, o inclusive peor que la desobediencia total. Porque la mayoría de las veces nosotros desobedecemos. Escúcheme esto, no te lo pierdas, présteme atención. Muchas veces nosotros desobedecemos por el simple y llanamente hecho que ignoramos algo, que desconocemos algo. Y aun cuando no somos libres de culpa por desobediencia, yo explicaba y hacía el ejemplo la otra vez acerca de las leyes terrenales, de las leyes de tránsito terrestre, por ejemplo. Si en una ciudad normalmente la velocidad es 60 kilómetros o máximo 80, dependiendo pero normal son como 40 o 60, cuando mucho. Yo no puedo, ni usted puede ir a 120 o 150 dentro de una ciudad, porque ¿qué cree usted que va a pasar? Al quebrantar una ley, de una u otra manera vamos a tener consecuencias de esto. ¿Me estás escuchando? Presta atención, por favor, no te lo pierdas. Cuando usted y yo quebrantamos una ley de Dios, también obtenemos malas consecuencias. Y voy a tocar el tema a nivel de la finanza. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile: presta atención que esto es contigo. Vamos, dígaselo a alguien, dígalo, presta atención que esto es contigo. Dios nos habla acerca del diezmo. ¿Cuánto es el diezmo? El 10% de nuestros ingresos, ¿verdad que sí? Ese es el diezmo. Préstame atención a esto. Presta atención a esto. Escúcheme. Si yo doy el 5% de mi ingreso que yo recibo al mes, ¿qué estoy haciendo? Estoy obedeciendo parcial. Eso es más grave que aquella persona que no conoce este principio divino y no da el diezmo. ¿Me estás escuchando? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que nosotros, no te lo pierdas, y si quieres otro día lo discutimos teológicamente, nosotros seremos juzgados según nuestro conocimiento. Es mejor pecar por ignorante que pecar con conocimiento. No estoy diciendo que lo haga, estoy diciendo que tenemos menos consecuencias pecar por ignorante que pecar con conocimiento. ¿Está aquí conmigo? Las primicias. Las primicias, el Señor nos enseña que por lo menos nosotros lo hemos coordinado así, porque hay tres tipos de primicias, pero el mayor es el primer mes de ingreso que recibimos al año. Yo no puedo dar un 10%, un 5%, un 20%, un 30%, no, tiene que ser 100%. Porque eso Dios lo estableció para bendición nuestra. La ofrenda. ¿Usted sabe lo que es una ofrenda? ¿Qué es una ofrenda? Es un sacrificio. ¿Qué significa eso? Que cuando yo me desprendo de algo para darle a Dios, tiene que ser un sacrificio. No puede ser algo que me sobre, no puede ser una limosna. Tiene que ser que yo me tengo que sacrificar por algo para darle a Dios. ¿Aló? Eso es obediencia total o obediencia parcial. Escúcheme esto. Ojalá que se le revele el día de hoy. Préstame atención, no te lo pierdas. Préstame atención, escúchame.
A Moisés Dios lo usó con milagros, señales y prodigios, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan que tenía una vara y se convirtió en serpiente? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan cuando como el agua se convirtieron en sangre? ¿Se acuerdan cuando empezaron a salir ranas por todos lados? ¿Se acuerdan cuando Dios lo usó para abrir el mar en dos y el pueblo pasar en seco? ¿Se acuerdan cuando cayó pan del cielo y golondrinas para comer carne? ¿Se acuerdan de todos esos milagros? ¡Ey! Moisés, Dios lo usó a Moisés más que a usted y a mí. Es más que a todos nosotros juntos. Pero en una obediencia parcial. Hasta ahí llegó su vida. Y hasta ahí llegó la bendición de Dios. Porque le dijo, mira chamo, por cuanto me obedeciste parcialmente y no como yo te lo había dicho, te fregaste, no vas a entrar a la tierra prometida. Aló. ¿Sabes que no dijo el Señor hace mucho tiempo atrás? Yo lo comenté en la iglesia, lo he comentado varias veces. Que Dios tiene una tierra prometida para nosotros. Amén. Y lamentablemente algunos han obedecido parcialmente y no van a entrar a la tierra prometida. Aló. Escúcheme esto, préstame atención a esto. Vuelvo al tema por decirle uno de tantos. Ey, Dios me dice que vive en santidad. Dios me dice eso. Pero si yo ando tocando, manoseando a una persona que no es mi cónyuge, es pecado. Aló. Y es una maldición que viene sobre mi vida por desobedecer. Y de repente alguno dice, bueno, pero es que yo no me he acostado, no he tenido relaciones sexuales. Bueno, porque simplemente no han llegado, no han tenido la oportunidad, o no se ha dado chance, o todavía está como temeroso ahí. Pero hey, con un beso en la boca, de esos besos o esa caricia, ese es un deseo sexual. Y eso usted lo debe tener solo con su cónyuge. Guayayay. O sea, con esa persona que se casó. Todo lo demás es pecado. Aló. Amén, guayayay. Tiene la persona que tiene a tu lado y le Dios está hablando esta mañana ahí. Vuelvo al asunto de la finanza. A nivel, ¿por qué toco la finanza? Porque este es uno de los temas más emblemáticos, hermano. Pastor, que yo no estoy de acuerdo con eso. Mira, hermano, usted no puede estar de acuerdo con lo que usted quiera. Ese es problema suyo. Pero préstame atención. Dios dice en su palabra que para que yo pueda ser bendecido más de lo que Él ha hecho, para que yo pueda ver su gloria y su honra, yo tengo que darle lo mejor a Él. ¿Está aquí conmigo? Escuche esto. Si Dios me dice que el día es un 10%, yo no puedo darle el 3, el 2, el 5, el 9,5. Yo tengo que darle 10. Aló. Y no te lo pierdas, yo aprendí desde un principio, darle mucho más. Honrarlo mucho más. ¿Está aquí conmigo? No podemos obedecer a Dios parcialmente. Préstame atención. No podemos obedecer a Dios parcialmente. Lo repito otra vez. No podemos obedecer a Dios parcialmente. ¿Sabes por qué? Porque no puede cortar los servicios como a Moisés. Porque si yo desobedezco a Dios, porque yo ignoro lo que el Señor me enseña, el Señor dice, bueno, viene consecuencias sobre tu vida, pero tú tienes un punto a tu favor, desconoce esto. Pero ahora que lo conoces, no vas a obedecer. Dile a la persona que tiene cerca, dile, tenemos que obedecer total, completa y absolutamente. ¿Cuántos dicen amén? Hey, ¿sabes por qué le digo esto, amado? ¿Sabes por qué le digo esto, amada? Porque yo no quiero que usted se quede en el camino y no entre a la tierra prometida. ¿Me está escuchando? Yo no quiero que usted se quede en el camino. Yo quiero que usted reciba todas las bendiciones que el Señor tiene para su vida.
¡Ey! Préstame atención a esto. Todo lo que vivió Moisés, todo lo que sufrió Moisés, todo lo que pasó Moisés, para un fin, llegar a la tierra prometida, y no llegó. Lo vio así desde el Egipto. Allá está. Te voy a decir esto. Oro al Señor para que usted no se quede en el camino y pueda entrar a la tierra prometida. Amén. Puedan recibir la bendición del Señor completa. ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero que te dije el día jueves. Número 3, desde el principio Dios nos enseñó la obediencia. Génesis 2, 16, 17 dice así. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiera ciertamente morirás. A mí me llama la atención porque muchos hablamos de fe, ¿verdad que sí? Y qué bueno es la fe, para que Dios pueda desatar y hacer milagros extraordinarios, ¿verdad que sí? Muchos hablan de humildad, qué bueno, porque tenemos que ser personas humildes. Muchos hablan de amor, ¿verdad que sí? Claro, 1 Corintios 13 dice de que podemos tener la unción, podemos profetizar, pero si no tenemos amor no valemos nada. Qué bueno por eso, ¿verdad que sí? Pero Dios, en el principio de la creación, en el principio de la humanidad, con Adán y Eva, no le enseñó de fe, no le enseñó de amor, no le enseñó de humildad, le enseñó obediencia. ¿Aló? Ajá. Él le dijo: puedes hacer todo lo que tú quieras con todo esto que te he dado, todo. Pero esto que está aquí, que es el árbol del bien y del mal, el árbol de la ciencia, el árbol de la sabiduría, de la vida, no, de esto no vas a comer. Le puso límites a Adán y a Eva. Él no le dijo: cree para que yo voy a hacer milagros, ten fe, sigue adelante. No le dijo eso. Él no dijo: ámense los unos a los otros, pórtense. No le dijo eso. Lo primero que Dios nos enseña como seres humanos es a obedecer. Y es lo menos que hacemos. Amén o yayay. A mí me llamó la atención profundamente esto. Yo dije: wow, Señor. Nosotros hablamos de todo, pero poco hablamos de la obediencia. Esto me confrontó a mí y le digo: Señor, desde el principio. Préstame atención. Dios no le puso para que no se comiera el árbol de mango, que yo creo que era mango. La mayoría de la gente dice que era manzana, pero manzana no es codiciable, mango sí. La gente dice esto por egoísmo. Dios simplemente le estaba enseñando obediencia. ¿Aló? ¿Me estás escuchando? Dios le estaba enseñando obediencia. Dios no le dijo otra ley. Dios no le estableció otro principio. Dios lo que le dijo: mira, sean bendecidos, crezcan, multipliquen, tengan bastantes muchachos, aprovechen, disfruten, tengan bastante, ¡dale para adelante! Pero el árbol no me lo pongas, no me lo toques. ¿Se acuerdan la expresión? Porque ciertamente morirás. ¿Aló? Cuando usted y yo desobedecemos, morimos. Comienza con lo espiritual, después lo emocional y termina en lo físico, con la muerte eterna. ¿Me estás escuchando? Todos fallamos al obedecer. Todos fallamos en honrar a Dios.
en hacer las cosas a la manera de Dios. Pero escúchame, iglesia, Dios nos está dando una oportunidad aquí para arreglar nuestras vidas y aprender la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, muchas veces vemos nuestro interior, lo que vivimos, lo que pasamos. Vamos a suponer, volvemos al tema de la finanza. Ya vaya, ¿cómo la broma? Que yo tengo que dar el 10% de mi ingreso que yo gano todo el mes o semanal o quincena o lo que sea. Adiós, ya ¿cómo la cosa? ¿Y de dónde voy y cómo hago para pagar la comida? ¿Cómo hago? O como me dijo aquella hermanita alguna oportunidad acerca de la primicia. Pastor, o sea, si yo doy la primicia, mis hijas no comen. Entonces, ¿qué hago? O sea, no le doy comida a mis hijas. Como buscando para ver qué le iba a decir yo. Claro, si yo le digo, oye, es verdad que sí, vale. No de la primicia, dale comida a tus hijas, porque pobrecita, ¿cómo la vas a dejar sin comida? Nah, sin vergüenzura. ¿Qué va a decir ella? Bueno, señor, mira, el pastor me dijo que no diera la primicia. Así que la culpa es de quién? Del pastor. O si yo le decía, no, da la primicia, honra a Dios. ¿Qué va a decir ella? ¡Ay, qué pastor desgraciado, sin vergüenza! ¡Ah! Que mis hijas pasen hambre, pero que él tenga claro comer. Sí, él se va a comer, claro, se va a dar primicia. Pero mis hijas van a pasar hambre. Y yo en ese momento que ella me está diciendo esas cosas, yo le decía al Señor, dame una palabra. Y llega un momento que yo le puse la mano al hombre y le digo, hija, la decisión es tuya. Tú eres la que decide qué hacer, si obedeces o no. La semana siguiente ella llevó la primicia, obedeció. 2 o 3 días después me llamó y me dijo, pastor, me he quedado sorprendido. Yo diciendo al Señor, Señor, yo decidí obedecerte. No parcial, no una pequeña parte, no la mitad del sueldo, no, completo. Yo obedecí, Señor. Y a los 3 días, un tío le llevó 2 bolsas de alimento, y no de esas de las que regalan por ahí, no, de las que uno paga. De todos productos buenísimos. Dulce, chocolate y dinero. Pastor, nunca ese tío me había venido a traer nada. Y lo hizo ahora. Como a los 15 días, algo así, le dieron un bono de la empresa. La bendijeron de una manera extraordinaria. ¿Sabes por qué? Porque obedeció. Escuche esto, iglesia. A veces le decimos al Señor nuestras condiciones para no obedecer. Señor, y si yo te doy la primicia, ¿con qué como? No, si te doy el diezmo, Señor, o sea, que imagínate, no me alcanza la plata con el sueldito que tengo. ¿De dónde voy a sacar el dinero? No, es que no me alcanza, Señor. Oh, Señor, ¿cómo te voy a obedecer? ¿Cómo yo me voy a congregar el domingo si yo el domingo tengo que trabajar porque el domingo se produce más plata? No, ¿cómo yo voy a hacer evangelismo? ¿Cómo yo voy a hacer el discipulado? ¿Cómo yo voy a hacer lo que tengo que trabajar, que estoy muy ocupado? Necesito buscar el dinero. ¿Aló? Hey, ¿será que Dios no sabe lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando? Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, Dios sabe lo que tú estás pasando, dile. Ey. ¿Tú te imaginas que Dios hiciera lo mismo? Y nos pusiera todas las excusas para no bendecirnos. Y nos dijera palabras como, no, ya va. Lo que pasa es que te acuerdas cuando tú fallaste aquella vez, ¿te acuerdas? Hace 18 años atrás, ¿te acuerdas? Hace 15 años, ¿te acuerdas? Hace 2 días, ¿te acuerdas? Bueno, ya mi bendición para ti, te fregaste. ¿Qué crees tú que hiciera el Señor? En ningún momento el Señor prometió una vida fácil, pero Él prometió bendición a los obedientes. ¿Cuántos obedientes hay aquí en esta mañana? Levante la mano porque a mí no lo veo. ¿Cuántos obedientes hay aquí en esta mañana? Dile a la persona que tiene cerca, dile, necesitamos obedecer. Ahora se va a empezar a predicar número 4. Jesucristo es el mejor modelo de la obediencia a Dios. Juan capítulo 4, versículo 34. Juan 4, 34. Dice así, Jesús le dijo, mi alimento
es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Juan 4:34. Y ese fue un momento donde los discípulos decían: maestro, Rabí, ven, come. Bueno, mira, aquí hay una sardinita frita, aprovechalo. Aprovecha que hay una sardinita frita aquí. Bueno, estos días le vendieron a la pastora que un corocoro, Vito lo preparó, y cuando yo vi, no es corocoro, más que otra cosa. Escuche esto. Jesús dijo, se lo voy a traducir en la versión del pastor León habla hoy: mi vida es hacer la voluntad de Dios. Cuando él dice mi alimento, es eso. ¿Qué es ese alimento? Es vida. Mi vida está para el servicio de Dios y que haga su obra. Dile a la persona que tienes cerca ahí, dile, cada obediencia que haces al Señor, y yo conmigo, traerá recompensa. Jesucristo es el mejor modelo que tenemos en el caso de la obediencia. Esto fue algo que Cristo mencionó al hablar con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? En especial cuando dijo: mi comida, lo esencial, lo primordial, lo más importante. Porque hay personas que no tienen casa, hay personas que están prácticamente desnudos, que viven en la calle, bajo un puente, lo que sea, pero por lo menos tienen que comer, porque si no comen se mueren. Él dice: lo esencial, lo más importante para mí es obedecer al Padre y que acabe su obra. O sea, que cumpla su propósito, que haga su voluntad. Afirmar, obedecer a Dios, creer en su palabra y vivir una vida que honre a Él. Jesús no buscaba la aprobación de la gente. ¿Me escuchó? Jesús no buscaba que a la gente le cayera bien. Su alma estaba satisfecha en complacer al Padre. Nosotros a veces buscamos la forma y la manera de caerle bien a la gente, ¿verdad que sí? Y uno siempre trata de ser, medio chistoso, alegre. Pero Jesús dice: yo no vengo a caerle bien a la gente. Yo vengo a hablarle del evangelio del reino de los cielos. Es el obedecer a Dios que sentimos el mayor de los gozos. A pesar de la prueba, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las enfermedades, a pesar de las adversidades, cuando usted y yo obedecemos a Dios, mira, sentimos el mayor de los gozos sobre nuestras vidas. ¿Me está escuchando? Debería ser nuestro mayor agrado. Puede que como consecuencia de la obediencia seamos malinterpretados, seamos vituperados, señalados, juzgados, condenados y mandados para el infierno de una vez por obedecer a Dios. Puede ser que perdamos nuestros empleos, puede ser que seamos rechazados. Sin embargo, si lo obedecemos, disfrutaremos de sus bendiciones y sentiremos la mayor satisfacción y poder de la voluntad de Dios. Vale la pena obedecer. Dile eso a la persona que tiene a tu lado, dile, vale la pena obedecer, dile. Vale la pena obedecer. Ahora sí, número 5. ¿Cómo empezamos a obedecer? O sea, ¿qué es lo primero que yo tengo que empezar a hacer para aprender a obedecer? Vaya conmigo, Josué capítulo 1, versículo 8. De hecho, por ahí vi una broma en las redes sociales, dice, y había un escritorio con una persona ahí atrás, Josué 1 del 7 al 9, ni una persona, pero había otro escritorio con una persona atrás y una fila enorme, Josué 1:9.
Porque a todo el mundo le gusta Josué 1:9, ¿verdad que sí? ¿Quién se sabe Josué 1:9? ¿Nadie se lo sabe de memoria? Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que estará contigo donde quiera que vayas, no te dejaré, no te desampararé, te prosperaré. A ese Dios le gusta a todo el mundo, ¿verdad que sí? Pero poco les gusta el 7 y el 8. Mira como dice el 8, Josué 1:8. Que no se aparte de tu boca este libro de la ley. En otras palabras, que nunca dejes de leer, de escudriñar y de hablar la palabra de Dios, sino que de día y de noche has de meditar en él. En otras palabras, todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Grítalo como si fuera todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Y no es una vez, dice de día y de noche, papá. ¿Aló? Meditar en él, estudiar, escudriñarla, aprender la palabra, recibir enseñanza del Señor a través de su palabra. Aquí viene el otro. Para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito. En otras palabras, para que obedezcas todo. No una parte. ¿Aló? Porque ahí es que viene la bendición. Porque entonces, o sea, después, o sea, como consecuencia ¿de qué? De leer la palabra de Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, en el mediodía, llenarse de la palabra del Señor y obedecer lo que está escrito allí. ¿Está aquí conmigo? Amén. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Está aquí conmigo? ¿Sabes por qué a veces no nos va bien? Porque no escudriñamos la palabra de Dios, o porque cumplimos la palabra de Dios a media, o cuando nos conviene. Porque verá que es maravilloso obedecer cuando nos conviene, cuando somos bendecidos. ¿Verdad que sí? Qué bueno es eso. Qué bueno es eso. No llegamos a este mundo sabiendo cómo obedecer a Dios. Somos los padres, maestros, líderes, pastores, amigos, miembros de la familia, los que debemos invertir tiempo para enseñar a todos a seguir las instrucciones del Señor. Pero principalmente a nuestros hijos, que es nuestra primera responsabilidad. Levante la mano los que tienen hijos aquí. Usted que tiene hijos, usted es responsable de sus hijos, de enseñar los principios divinos. Yo le he dicho varias oportunidades, nosotros criamos hijos, ¿verdad que sí? No carácter. Cada hijo nace con un carácter específico. Nosotros podemos buscar, orarle al Señor y pedirle sabiduría al Señor para moldear ese carácter. Pero los hijos toman sus propias decisiones. ¿Verdad que sí? Yo lo he dicho en varias ocasiones. Yo era rebelde porque el mundo me hizo así. Ya se acuerda de la canción, yo la cantaba cuando estaba chamba. Y yo a los 17 años de edad me fui de mi casa porque decidí, escúchame, que no quería estar más bajo el yugo de mi madre. ¿Cuántos hicieron una burrada así como su pastor también? Que se fueron de su casa. Mira, hermano, le voy a decir esto. Y no ha habido algo más grave en toda mi vida que eso. ¿Me escuchó? Lo voy a repetir otra vez. No ha habido nada más grave en mi vida que eso. Decidir salirme de mi cobertura, de mi autoridad, como era mi madre en ese momento. Bueno, y todavía lo sigue siendo, ¿no? No ha habido más grave.
Claro, 17 años, ya yo trabajaba, ya yo producía plata, ya yo me mantenía, ya déjame una broma, yo cojo camino. Hay chamos ahorita de 10, 12, 15 años, 17, 18 años, que no hacen nada y me cometen la burrada de salirse, de irse para el carrizo con otra persona. Ay, mi hermano, que el Señor tenga misericordia. Eso fue uno de los momentos más duros, más difíciles. Y después que el Señor me procesó, y después que el Señor viví las consecuencias de mi pecado, de mis malas decisiones. Como 2 años después o 3 años después, algo así, tenía como 18, 19. Cuando conocimos yo tenía 19, ¿no? Sí, como 1 año y pico después. Mi mamá, estamos conversando, la visité, y dice, ¿dónde está el dinero? Viendo por ahí. Pero ¿por qué no estás pagando alquiler para allá? ¿Por qué no te vienes para la casa? Y yo acá me digo, bueno, mamá, voy a venirme porque estás insistiendo bastante, pues para ayudarte. Está desesperado, hermano, por volver a la casa. Aló. Escuche esto. No te lo pierdas. Y por someterme a la autoridad de mi madre otra vez, recibí una de las mayores bendiciones sobre mi vida, que es la pastora. Dios propició todo, Dios organizó todo para establecerle en la península de Araya, en el estado Sucre. ¿No ha ido para allá? ¿No ha ido para allá? Vaya para allá, en Araya. Buenísimo. Escuche esto. Porque vale la pena obedecer. Diga conmigo eso, vale la pena obedecer. Amén. Ah, dígalo otra vez, vale la pena obedecer. No, dígalo de nuevo, vale la pena obedecer. Hay puntuales, personas específicas que nosotros tenemos que honrar y obedecer. Primero, debemos de decidir confiar en el Señor. Si usted o yo no confiamos en el Señor, nunca le vamos a obedecer. Porque a nosotros nos parece que nuestros planes, nuestros proyectos son mejores que los de Dios. Porque le decimos, Señor, ¿por qué tú me dices que me meta por aquí? Yo lo veo esto más bonito por acá. ¿Aló? No podremos obedecer a Dios si no confiamos en Él. Cada vez que nos sentimos tentados a desobedecerle en algún aspecto, es debido a que no confiamos en sus promesas. Es por eso que debemos confiar de todo corazón en que Dios es quien dice ser y que Él hará lo que ha prometido. Dile a la persona que tiene cerca, dile, cuando desobedece, no crees en Dios. No, dígaselo 2 o 3, dígaselo a alguien, dile, cuando desobedece, no crees en Dios. En estos días hablaba con una persona, por cierto, me dijo que venía hoy un mes, y me decía, no, pastor, creo que es una situación ahí medio difícil, complicado, la situación. ¿Qué pasó? Bueno, tengo una pareja ahora, y bueno, y tú sabes. Mira, cuando tú haces las cosas equivocadas, no esperes recibir bendiciones. Aló, ¿se acuerdan Adán y Eva? ¿Qué fue lo que pasó cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Cuando me desobedezcas, ciertamente te vas a morir. Y hubieron cosas extraordinarias. ¿Usted sabe cuánto duró Adán y Eva vivos? Según los teólogos, fueron más de 600, 700 años, una cosa así. O sea que posiblemente usted y yo podíamos vivir a lo mejor alrededor de 1000 años. Pero como Dios dijo que iban a morir ahora, se fregaron. ¿Se acuerda del término fregar?
Estoy en una palabra, no me acuerdo cuál era. ¿Cuál fue la palabra que dije esto de invierno? Tiene años que no decía esa palabra. Enguañigado, como que era la broma. Algo así. Ok, escuchen. Del verbo enguañigar, yo enguañigo, tú enguañigas, él enguañiga, nosotros enguañigamos todito. Enguañigo, ¿de dónde salió esa palabra? Tú lo decías cuando era chamito. Escuche esto. Ellos desobedecieron. ¿Y sabes qué le dijo el Señor? Ey, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Ellos vivían en la gloria, hermano. Adán y Eva vivían en la gloria. ¿Y sabes qué le dijo el Señor ahora? Por cuanto desobedeciste, en otra palabra, decidiste hacer lo que te dio la gana. Decidiste hacer eso. Le dijo a la mujer, tú, sin vergüenza, que fuiste la primera que caíste y fallaste todo el tiempo la mujer. No, me estoy echando broma. Yo le voy a decir algo. Y perdóneme, mujer, pero se lo voy a decir de verdad. ¿Sabe por qué Satanás no tentó al hombre sino a la mujer? ¿Usted ha visto una serpiente? Según algunos teólogos dicen que la serpiente posiblemente antes se paraba y podía ir así como brinquito, o qué sé yo, o era más hermosa que antes, o lo que sea, X. Porque la mujer cayó, porque la serpiente empezó a hablar. De hecho, en estos días, porque yo siempre a veces estoy repitiendo algunos, ¿cómo se llama? Flyers, ¿no? O publicaciones, bromas cristianas, todos los días algo, así como usted lo tuitea, lo facebookea, lo whatsappea, ¿verdad que sí? ¿Usted lo hace? No todos lo hacen, por favor háganlo. Escúchenme. Y lo decía, yo decía, uno de los errores de Eva fue que se puso a conversar con Satanás. Con el diablo no se dialoga. Aló. Con Satanás no se dialoga. Nosotros los hombres generalmente somos atraídos por lo que vemos. Por eso, por ejemplo en mi caso, cuando yo vi a esta hermosa mujer allá en la península de Araya bañándose en la playa, otro día le cuento eso. Escúchame. No puede partir esta tierra si antes conoció a Araya. Yo vaya y conozca. Es un espectáculo de playa eso ya. Usted camina como 1 kilómetro y la playa todavía aquí a la altura de la rodilla. Y tampoco puede dejar de ir a la Cueva del Guácharo, estoy haciendo propaganda, ¿vale? Tampoco puede ir a la Cueva del Guácharo, yo. Que no se vaya con Cristo antes de visitar la Cueva del Guácharo primero. Escuche esto. ¿Por qué? Porque yo fui atraído por la vista. Pero yo me imagino que Adán veía a la serpiente y la serpiente al amor le decía, y él ni pendiente. Pero las mujeres son más atraídas por lo que escuchan. Aló, no me crea, no me cree, ve al feo ese que está a su lado. ¿Y cómo pudo conquistar a esa mujer, hermosa esposa que tiene? Hablándolo. Y el que es bastante feo tiene que hablar rapidito para que confunda a la muchacha, no entiendo nada, y cuando se está viendo ya está casado ya. ¿Qué pasó aquí? Entonces Satanás empezó a hablar con la serpiente. De hecho, léalo en su casa, lo pongo como tarea. Creo que es el capítulo 2, ¿no? De Génesis. Que Dios te ha dicho que vas a morir. No, Dios se equivocó, Dios está pelado. Lo que va a pasar es que como este es el árbol de la ciencia del bien y del mal, ahora vas a tener conocimiento y vas a ser igualito a Dios. Idéntico a Él. Ya no tienes que rendirle cuenta a nadie. Ahora tú vas a ser tu propio Dios. ¿Qué más quieres? ¡Ja! Aló. Y se comió el mango o la manga injertada con piña.
Siempre nos sentiremos tentados a desobedecer en algún aspecto debido a que no confiamos en la promesa del Señor. ¿Me está escuchando? El Señor nos enseña y nos dice que no debemos robar, porque eso no está bien delante de Dios y trae consecuencias aquí en la tierra. Aun cuando algunos pecados que están mal delante de Dios son cosas que hacemos que están mal delante de Dios, pero ahorita en la tierra es una bendición. Por ejemplo, dos mujeres teniendo relaciones sexuales, besándose o acariciando, o dos hombres. Ahorita ya eso es algo normal y ya la sociedad lo quiere buscar la manera de aceptarlo como algo normal y común. Pero la Biblia y el Señor dice que eso es pecado y trae muerte y maldición. Pero el robo todavía en alguna parte sí se condena físicamente. Escuche esto. Entonces a veces decimos, bueno, pero es que no hay consecuencias ahorita de que dos hombres se casen porque no hay problema, o dos mujeres se casen, no hay problema. No hay consecuencia de eso. No hay consecuencia de que se tienen que dar relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio. No hay problema, eso ya no es malo, eso ya no es pecado. Por ejemplo, ¿sabe usted que había una ley que a los bígamos tenían que ir presos a las personas que estaban casadas y tenían relaciones con otra persona? Eso es una ley venezolana y había leyes en todo. ¿Ahora tú crees que esa ley se aplica? ¿Funciona? Sí, funciona para los tontos aquí. Funciona para los políticos. Escuche esto. Debemos confiar en el Señor. ¿Cuántos lo creen? Lo segundo de cómo aprendemos a obedecer o cómo empezamos a obedecer a Dios. Debemos estar dispuestos a esperar en Dios. Eso es uno de los procesos más duros. El espera. Lo primero que debemos hacer para asegurarnos de que andamos en la voluntad de Dios es pedirle que nos muestre lo que desea que hagamos en nuestras vidas. Debemos dedicar tiempo para orar, pidiendo dirección a Dios, sabiduría, discernimiento para tomar las decisiones correctas. El problema es que no esperamos el tiempo de Dios, la manera y la forma correcta de parte de Dios. Ahorita es normal que una persona de 12 o 10 años ya tenga un noviecito y ya se corungue, ya se metan mano, inclusive hasta puedan tener relaciones sexuales, porque ya es normal, ya es común. De hecho, pasó un caso muy conocido de una niña, creo que era 11 años o 12 años, salió embarazada. Y todo el mundo, ¡wow! Es que ella escándalo, ¿cómo va a ser? Seguro que fue el tío, seguro que fue el papá, seguro que fue un desgraciado de eso, ¿verdad? Empezaron a averiguar, resulta que era un niño de 12 o 13 años. Nosotros cuando, hace años atrás, mi hijo todavía estaba en el liceo, acá que tenemos cerca, y suspendieron a dos niños porque a una niña le estaba haciendo el sexo oral a un niño en pleno liceo, de 11, 12 años, 13 años, algo así. Y eso fue hace, ¿cuánto? Como 8 años. Cosas locas, hermano. Cosas locas. Porque ya se ve como algo normal o algo común. Personas que pasa el tiempo, que pasan los años, que ya tienen cierta edad y no se han casado, y dicen, no, mira, la primera que se aparece o el primero que se aparezca con ese de una vez. Como me dijo una vez, me dice, no, pastor, yo estaba desesperada en mi casa y dije, el primer perro que se aparezca, me caso con él, y apareció el perro este y me enseñó al marido. Y yo me quedé y le digo, ok. No esperamos el tiempo de Dios, no esperamos las instrucciones de Dios, nos desesperamos, nos angustiamos, dice, se me va a ir hasta el tren, ya no hay chance, me voy. O para nuestra vivienda propia, o para nuestro vehículo propio. No, es que con el sueldo que gano nunca lo voy a lograr, así que algo voy a hacer, y en el primer momento que veo cómo lo vale a alguien, ¡rácata! No lo pienso dos veces. Aló.
Por ejemplo, ahorita es bien difícil conseguir un funcionario policial o militar honesto, ¿verdad que sí? Uy. Yo no sé cuál de los dos se gana, si ellos o los abogados. Bueno, diga conmigo, habla, Señor. Escuche esto. Aun cuando hay ocasiones que no comprendemos lo que el Señor está haciendo, el saber que conoce cada aspecto de nuestras vidas nos debería dar confianza y tranquilidad para esperar en Él. Aló, dile a la persona que tiene cerca, dile, espere en el Señor. Dile, no te desesperes. Hey, por eso está la canción esa, como dice, que espere. Si te quiere que espere, déjalo que desespere. Y si no esperes, no me acuerdo cómo era. Yo, hermana, que se la sabe. Hey, amado hermano, amada hermana, espera en el Señor. El Señor hará justicia. El Señor bendecirá y el Señor hará milagro. ¿Cuánto lo creen de verdad? Si usted lo cree de verdad, ya el mayor de los aplausos al Señor en esta mañana. ¡Aleluya! El problema, yo lo he enseñado en varias ocasiones, de cuando Dios nos da una promesa, hasta que eso se cumpla, hay un tiempo que se llama esperar. Y esa prueba, que es la prueba del tiempo, es la más difícil. ¿Me escuchó? ¿Por qué? Porque nos desesperamos y nos angustiamos, vemos que está pasando el reloj, que siguen contando los minutos, las horas y no acontece nada, y entonces yo lo he hecho una ayudadita a Dios. Tenemos casos de personas que quisieron echar una ayudadita a Dios y fueron y se buscaron cualquier, como me dijo aquella hermana, cualquier perro, el primer perro que se apareció. Desesperado, no viene la perra, mi viejita ya y no nada que llegue. Pero tenemos testimonios también y por ahí andan pasando trabajo, necesidades, de hecho algunos divorcios, separaciones porque ya no funcionan. Pero hemos conocido casos que han esperado las cosas a la manera de Dios y han sido bendecidos. De hecho, referente a eso tengo dos casos. Uno, ya se lo he dicho, esa persona de Brasil. Él vivía en Boavista y ella vivía en Belén del Pará. Eso es extremo de polo a polo en Brasil. Y ella soñó con el tipo, bueno, con el pastor, porque un pastor cristiano los dos. Ella estaba en un instituto y le empezó a echar broma a los muchachos y decían, oye, ¿sabes qué? Ay, yo soñé que me estaba casando en serio. Y empezaron a echarle broma, ¿cómo era el muchacho? Y yo no sé qué, bueno, él era así blanquito, tenía la cara un poquito medio cuadrada, alto y no sé qué. Y uno de los chavos se me dijo, yo conozco a ese hombre. Ah, ya está conociendo. En serio, yo lo conozco, ese amigo mío. ¿Qué vas a estar conociendo tú de nada? Si yo te enseño una foto, tú lo... Bueno, busca la foto. Y el hombre buscó una foto y se la enseñó. Cuando se la enseña, dice, ¿quién? Él era el de mi sueño. Bueno, ese hombre yo lo conozco y ese hombre está soltero esperando una mujer de Dios. Se hicieron el examen, se conocieron y se casaron. Habló. Tengo otro caso de Cumaná, aquí en Venezuela. Ella, una mujer que tenía años, ya tenía como 40 años, creo yo, si mal no recuerdo. Ella era medio bajita, medio catirita. Y había un muchacho que venía, creo que era del sur, y era de Táchira. De Táchira. Venía de Táchira, el tipo también 40 y algo de años, nunca se había casado, orando y esperando a esa persona correcta. Escuche esto. Y un día vino a Cumaná, fue a Cumaná, porque él trabajaba, lo que tú escuchamos, broma de mercadeo, que era broma, ¿no? Algo de eso, broma de importaciones o algo así. Y le asignaron el puerto de Sucre para trabajar. Y él cuadrangular le dice, bueno, voy a vivir en el puerto de Sucre, porque salió la pasantía o algo así, y no, me voy a trabajar ahí. Y me empezó a congregar y, ¡oh! Pura casualidad, conocí a la muchacha. El tipo tocaba el saxofón. Y cuando esa muchacha la vio, se le enterró las camillas. Se casaron y ahí están amando al Señor y sirviendo al Señor.
Dile a la persona que tiene cerca tuyo, por favor. Dile, espera en el Señor. Dile, Él tiene la solución del problema, dile. Aló. No te desesperes. ¿Cuántos dicen amén? No te desesperes. Vamos, dígaselo a alguien, dile, no te desesperes. Lo tercero que tenemos que hacer para obedecer a Dios, principio de obedecer a Dios, meditar en su palabra cada día. No podemos vivir en obediencia si mantenemos nuestras Biblias cerradas. ¿Cuándo usted lee la Biblia? ¿Cuando viene aquí a la casa de Dios? ¿Cuando va a la célula? ¿Cuándo? ¿O es una costumbre todos los días leer las Escrituras? Es un hábito. Es por medio de ella que Dios nos guía. Pero lo primero que no pelamos son las redes sociales cuando nos levantamos aquí. Amén o yayay. Antes las redes sociales eran las noticias. Nos levantamos y prendíamos la radio o el televisor para ver qué es lo que está pasando en el mundo, cómo es la cosa. Pero no orábamos, no leíamos las Escrituras. En las páginas de la Biblia, de la palabra de Dios, encontramos las respuestas a todas nuestras inquietudes. ¡Aló! Pero la queremos buscar en el horóscopo, en los brujos, en el tabaco, en el café o en las pecuecas de los pies. Cuando Josué necesitó dirección, el Señor le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Constantemente medita en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Cree y espere que el Señor obre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy contamos con esta revelación. Hay otros que se la pasan visitando de iglesia a iglesia buscando dónde está la revelación, la chequidad, el capó de Dios, ahí la descendencia, la atmósfera de gloria, pero no leen la Biblia. Y por eso es que Satanás usa unos manipuladores de oficio y los embroma, los manipula y los batuquea. No hay mayor revelación clara, precisa, contundente y verdadera que la palabra de Dios. Así que pregúntale a la persona que tiene cerca tuyo y dile: ¿quiere que Dios te hable? Lee la Biblia. ¿Cuánta gente yo no he escuchado? Es que Dios me habló, es que Dios me dijo. ¿En serio? ¿Y tú no leíste la Biblia? Número 4, cuarta la manera para obedecer a Dios: estar dispuesto a caminar aun cuando la senda no sea clara. Estar dispuesto a caminar aun cuando la senda no sea clara. Si nos negamos a seguir adelante porque deseamos esperar para saber qué es lo que nos espera, o que el Señor nos muestre todo el camino, nos perderemos muchas de las bendiciones que Dios tiene preparadas. Porque Dios nos puede dar algunos destellos de las cosas que va a pasar, pero nunca nos mostrará el camino completo. ¿Me escuchó? Nunca lo hará. No podemos ver con anticipación lo que Dios, el Señor, hará, pero nuestra responsabilidad es obedecerle con la seguridad de que nuestro futuro está en las manos de Él. El Señor nos muestra pasos, el Señor nos muestra escalones, el Señor nos muestra las pisadas, a dónde vamos a decir. Por eso su palabra dice allá en Salmos: lámpara es a mis pies tu palabra. Sé dónde voy, a dónde voy a pisar, y lumbrera mi camino, sé hacia dónde me dirijo. Pero nunca nos va a mostrar el final de nuestro camino. Él nos puede dar unos destellazos ahí más o menos para que vean cómo es la cosa, pero nunca nos echará el cuento completo. Fue por fe que Abraham obedeció al llamado de Dios y lo hizo, aunque no sabía hacia dónde lo llevaría. Eso aparece en Hebreos 11:8. Y es de esa manera que debemos andar con el Señor. No nos mostrará todo el camino. Dile a la persona que tiene cerca, dile: el Señor no te va a mostrar todo el camino. Él te va a mostrar el paso que debes dar. ¿Me escuchó?
Porque estoy seguro, completamente seguro, que si Dios nos muestra todo el camino que tenemos que caminar, pegamos la carrera, hermano. ¿Que yo voy a pasar? ¿Qué? ¿Cómo? No, papá, yo me quedo aquí. Número 5. Principios para obedecer a Dios. Está dispuesta a experimentar conflicto. Dile a la persona que tiene cerca, dile, vamos a pasar por conflicto, dile. Vamos a pasar por conflicto. Todos los que obedecemos a Dios enfrentamos conflicto. Sentiremos discordia en nuestro interior cada vez que el Señor nos llame a hacer algo que no nos parece razonable, o que no lo queremos hacer, o el que pensamos que el Señor esté equivocado según nuestro punto de vista. Y también sabemos que la obediencia puede traer como resultado que otros se alejen de nosotros, pues no comprende o no están de acuerdo con lo que el Señor nos ha dicho. No les parece, o nos dicen, el pastor está loco, ese líder está loco. Ahora sí es verdad que se le explotaron todas las cotufas en la cabeza. ¡Ey! La obediencia a Dios rompe con los paradigmas o con los status quo de la humanidad, de la gente, de las personas. ¿Está escuchando? Necesitamos entender que vamos a recibir rechazo de la gente. Pero ¿sabe qué dice las Escrituras? Que somos bienaventurados cuando nos vituperen, cuando nos maldigan, cuando nos señalen, cuando nos ofenden, cuando nos rechacen por causa de Cristo. En otras palabras, usted y yo seremos extremadamente felices cuando eso sucede. ¿Me está escuchando, iglesia? Estaremos soberanamente bendecidos cuando por causa de Cristo nos maldigan. Número 6. Sexta cosa que debemos hacer para obedecer a Dios: dejar las consecuencias en las manos de Dios. No te vengues, amado hermano. No te vengas, hermana, hermano. Dejemos las consecuencias en las manos del Señor. Puede que sintamos duda una vez que el Señor nos desafía a obedecerle, pero debemos recordar que nuestro Dios tiene el poder para ayudarnos ante cualquier situación que enfrentemos. Lo único que pide de nosotros es que lo obedezcamos y observemos la manera que su voluntad actúa en nuestras vidas. En otras palabras, deja que el Señor obre aún cuando nos señalen y vituperen. Escuche esto. No necesitamos vengarnos de nadie. No necesitamos señalar a nadie. No necesitamos buscar la manera como perjudicar o dañar a alguien. Porque no hayan hecho daño, porque no hayan maltratado. Dios es un Dios justo. Aun cuando sabemos que en algunos aspectos a nivel natural o a nivel humano podemos tomar acciones, como por ejemplo, si alguien le robó una propiedad o algo por el estilo, usted sabe que esa persona, pues, usted puede buscar una manera de hacer un juicio, de buscar un abogado para recuperarlo. Son acciones que uno puede hacer, pero no podemos buscar o hacer o tener una actitud para tratar de dañar o perjudicar a alguien porque esa persona ya ha hecho algo. ¿Podemos buscar la manera de que se resarce el daño? Sí, pero no es necesario buscar dañar a esa persona. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, tenemos un caso con nuestra casa en Cumaná y nosotros estamos llevando, a la última consecuencia, que si tenemos que ir a un juicio de eso, tendremos que hacerlo. Pero yo no voy a buscar la forma, la manera de dañar a esa persona, porque ese no es el espíritu, esa no es la forma. Y él prácticamente nos está robando la casa. ¿Me está escuchando? Pero por ahí se escuchó un rumor y algunos se levantaron para señalar y
y criticar al pastor porque yo mandé a sacar a una persona con sus hijos y todo de una casa para que se quedaran en la calle. ¿Qué tal? Pero la que me está robando la casa, allá en Cumaná, no le he hecho daño, no le he perjudicado nada. Pero a esta supuestamente sí. Dios mío. Pero así es Satanás. Así trabaja el diablo. Así manipula a la gente para que cause discordia entre hermanos. ¿Me estás escuchando? Me pasó un caso con un primo. Habíamos invertido en un camión, en comprar un pocotón de pescado para vender y surtir pescado desde el Cumaná hasta acá, hasta Caracas o a Maturín. Y empezamos el negocio al final no funcionó porque decidimos hacer las cosas de la manera nuestra y no la manera de Dios. Quebró el negocio. Resulta que yo cambié el camión por una pick-up porque ya el camión ya no me hacía falta. El hombre me dio una pick-up. Estamos tratando de vender la pick-up para repartirnos el dinero según la cantidad de porcentaje que habíamos dado cada quien. Ya habíamos cuadrado todo. Había un tío, un amigo, un primo y yo. 4 socios. No se vendía la pick-up. Mi primo me dice, pero si quieres dame la pick-up. Yo estoy ahí en la Victoria, ahí se vende más rápido. Le di la pick-up, vendió la pick-up y se acabó la plata completa. En otras palabras, me robó, me estafó. Un primo hermano. ¿Me está escuchando? Un primo hermano. ¿Y sabes qué hacía yo? Orar y decir al Señor, ten misericordia de él. Pero aquí hay gente que cree que yo mandé a sacar a una mujer con sus hijos y su marido de una casa para que se quedaran en la calle. Por favor. Aló. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile. No hemos entendido que la justicia viene de Dios, dile. Vamos, dígaselo a 2 o 3 personas, dile. No hemos entendido que la justicia viene de Dios. Ey. No te vengues tú. Deja que el Señor lo haga. ¡Aló! Entonces este tipo de personas que me han perjudicado realmente, me han dañado, me han robado, me han estafado, yo no he hecho nada, pero hay gente que cree que yo daño y perjudico a otros más. ¡Wow! Número 7. La 7ª cosa, cómo obedecer a Dios. Aprendiendo a obedecer a Dios. Aceptar la disciplina divina en respuesta a nuestra desobediencia. Oh, no me toques ese bal porque me matan. Aceptar la disciplina divina en respuesta a nuestra desobediencia o a nuestra obediencia parcial. Dios, como Padre, disciplina a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede levantar sus manos al cielo por un momento y diga, Señor, gracias por disciplinarme. Gracias por traer disciplina sobre mi vida. Gracias. Escuche esto, iglesia. Préstame atención. La Biblia nos enseña que el padre que ama a los hijos los disciplina. Pero al que no es hijo, el que es bastardo, o al que el hijo que no ama, no lo disciplina porque uno le dice, bueno, haz lo que mejor te parezca, ese es problema tuyo. Estás cometiendo un pecado, estás equivocando, te estás fallando, bueno, tú vas a tener consecuencias de eso, no es problema mío, bueno, allá tú. Pero el padre que ama, ¿qué hace? La madre que hace, ¿qué hace? Disciplina, corrige, enseña, ¿verdad que sí? Qué maravilloso que tenemos un padre que nos disciplina. Aló. Amén. Gracias a Dios que tenemos una cobertura, unos padres que nos disciplinan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias a Dios que tenemos una cobertura, unos pastores que nos disciplinan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El problema es que no nos gusta que nos disciplinen. Un pequeño detalle nada más. ¿Verdad que no nos gusta? La pregunta que debemos hacernos es ¿cómo reaccionamos
ante una disciplina. ¿Cómo reaccionamos? Hace algunos años atrás nos pidieron de la federación que empezáramos a llevar el libro de diezmadores. Es algo que necesitamos llevar para llevar un control y entregar las cuentas y todo aquello que necesitamos hacer. Entonces no le habíamos parado mucho a eso. Y yo le dije a la pastora, bueno, mi amor, vamos a hacerlo, vamos a empezar a llevar ese control, porque necesitamos entregar cuenta de eso. Y comenzaremos con los líderes. ¿Cuántos líderes hay aquí? Ah, se quedaron dormidos. Y yo le dije, vamos a comenzar con los líderes. Y comenzamos a los líderes y le digo, averígame qué líder no está diezmando. Líder de célula, gente que estaba ahí con nosotros, con nuestro equipo de trabajo, todo aquello. Y nos encontramos a uno que no estaba diezmando. Y yo fui a hablar con él. Fuimos, nos tomamos un café, conversamos. Después de todo lo que conversamos, todo lo que hablamos, le digo, una pregunta, hermano, ¿por qué usted no está diezmando? Ahí se le pegó el platino. Para resumir la historia, se fue de la iglesia. Si usted está recién llegado a los caminos del Señor y usted no entiende, no acepta, o Dios no le ha revelado todavía esto, no hay problema. Vaya en paz, que el Señor le ayude para que usted sea bendecido y obedezca. Pero usted que es un líder, ¿cómo es posible que no diezme? Y hay muchos argumentos, que eso era para el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo, ahora vivimos en las gracias, y una cantidad de cosas, de argumentos. Mira, ese hermano me dijo de todo lo que usted se puede imaginar, todos los argumentos que usted tiene en su cabeza, a lo mejor, todo eso y un poco más me dijo, porque el tipo conoce de Biblia. Y plácate, después que le habló, yo le digo, mira, puedo empezar vamos a discutirlo teológicamente para aclarar, no hay problema. Si vamos a discutir teológicamente para pelear, creo que a ti te da la gana. Ese es el problema suyo. No, pastor, es que mire, es que yo no entiendo. Una persona de hecho venía saltando ya con nosotros, creo que era la cuarta o la quinta iglesia donde estaba congregando. Y yo, mira hermano, discutimos el tema teológicamente, lo debatimos espiritualmente. Hasta que no encontró qué decirme, porque estaba con el tema que era para el Antiguo Testamento, que él vive en la gracia, que vive en la gracia, que vive en la gracia. Entonces yo le digo, bueno, entonces ¿qué pasó con Mateo 23? Donde el mismo Jesús, Dios Hijo, que después fue Jesús el Cristo, o Jesucristo, dijo, ustedes que diezman el dinero, el comino, la broma, oye, más importante la fe, la esperanza y el amor. Y dice, esto es necesario hacer, ¿qué? Sembrar la fe, la esperanza y el amor, sin dejar de hacer aquello, en otra palabra, sin dejar de diezmar. Cuando le di ese versículo, que por lo visto no lo había leído en la Biblia, o su Biblia no lo tenía, se lo habían borrado. ¿Sabe qué me dio al final? Porque él era pensionado. Oh, pastor, es que la pensión no me alcanza. Hermano, no estamos hablando si se alcanza o no, estamos hablando de fidelidad. Eso fue, no creo si fue en octubre o noviembre de ese año. Ese domingo no fue a la iglesia, el jueves tampoco. El siguiente domingo le mandé, hermanito, ¿cómo está todo? No, pastor, lo que pasa es que estoy ocupado porque estoy trabajando y no sé qué broma. Y estoy trabajando por aquí, estoy trabajando por allá, y estoy trabajando asado, y estoy no sé qué broma. Y él trabajaba en uno de estos equipos de trabajo de entregar Biblia. Y yo no sé qué más, y tal, qué sé yo, y dale para allá, y dale para acá, dale para acá, dale para acá. Pasó el año, llegó, no, pastor, ahorita cuando me desocupe, a lo mejor en diciembre, si voy. El día que fuimos a hablar de su casa, no, pastor, mira, yo decidí no asistir más a esa iglesia. ¿Sabe qué le dije yo al Señor cuando eso pasó? Yo le dije, gracias Señor, porque yo estoy enseñando. Si la gente no quiere obedecer, allá él. Mi trabajo es enseñar, mi trabajo es decirle lo que tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Escuche esto, iglesia.
Nosotros tenemos que ser obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si le culpamos o nos resistimos a la disciplina de Dios, demostramos que no hemos aprendido a ser obedientes. Pero si tenemos un espíritu humilde y obediente, reconoceremos que la disciplina de Dios es muestra de amor y responderemos con gratitud. Tenemos otro caso de una muchacha de la iglesia. Nos enteramos que tenía un novio inconverso. Y ella le dijo, pastor, mira, ¿qué canciones que van a cantar para yo danzar y todo aquello? Y la pastora le dijo, no, hermana, no, usted no va a danzar. Porque si usted está desobedeciendo a Dios y lo que quiere es ir de repente es a pantallar nada más, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo nada. Está bien para aquella persona que viene llegando a los caminos del Señor, que está comenzando, que no conoce, no sabe, pero tú que conoces del Señor, tú que conoces la Biblia, tú que tienes años en el Evangelio, la decisión fue irse de la iglesia. ¡Ey! Tenemos que aprender a obedecer. Amén. Tenemos que aprender a obedecer. Amén. Tenemos que aprender a ser corregidos. Tenemos que aprender, escúchame, a recibir la disciplina. A mí me pasó también caso. ¿O usted cree que yo no fui confrontado en la iglesia donde yo me crié o donde yo nací espiritualmente hablando? El problema es que no reconocemos la falla. El problema es que no entendemos nuestra posición. El problema es que no reconocemos la disciplina. El problema es que no entendemos que tenemos una autoridad a quien tenemos que rendirle cuenta. No entendemos eso. Yo lo he dicho en varias ocasiones. Estamos en ese entonces haciendo 4 reuniones, hermano. Lo tenemos que cronometrar así. Uno empieza de 7 a 9 o de 8:45. De 8:45 a 9 iban saliendo la gente por un lado y entrando por otro lado. De 9 a 11, de 11 a 1 y de 1 a 3. Un despelote, hermano. Lugar pequeño. Y yo voy llegando y voy escuchando que está ahí en la reja y dice, apúrese, la niña estaba pequeña, íbamos cargando a la niña, el otro varón, el coche, las cosas, y la broma, apúrese, y íbamos subiendo la escalera. Y yo digo de abajo, no cierren, voy caminando. Porque ya era la hora, teníamos una hora específica, que el que no llegara a esa hora tenía que esperar otro servicio. Porque si no se iba a saturar con mucha gente ese lugar. Y cuando iba llegando, que cruzamos hacia el broma, nos cerraron las rejas y dijeron, mira, tenía que no va a cerrar. No, ya era hora, listo, ya se acabó. Mira, hermano, a mí me dio una molestia de eso. De esa molestia santa que nos da. Y cometí un error. Había un timbre que uno tocaba al muchacho que cuidaba ahí a las 4:45 todos los días para ir a orar, para despertarlo por si acaso se quedaba dormido. Dicho que sonaba durísimo. Y a mí se me ocurre tocar esa broma en pleno servicio, ¿no? Así divertido, ¿no? Así divertido. Salió la mamá del pastor, que era llave conmigo en el territorio. ¿Qué pasó? Le estoy diciendo al cabezón ese que está ahí que no me cierre la puerta. Claro, pues como no es mi territorio, sino de otro, me va a cerrar la reja prácticamente la cara, que no sé qué broma, que tal. Y él me dice, Levin, tranquilo, yo le voy a decir que te abra por allá, por la otra puertica, que broma, entra aquí. Me abrió, entró. ¿Qué no cree usted que va a pasar el día lunes en la reunión? O el siguiente sábado, algo así en la oración, cuando estamos, o lo que sé yo. El pastor me dice, Levin, necesito hablar contigo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y yo le he hecho el cuento mi historia, ¿no? Mi posición es que yo venía, yo le dije de abajo que yo no sé qué broma. Y él inclusive le dijo uno que estaba saliendo, apúrese que voy a cerrar la reja. Y yo le dije, no cierre, que voy subiendo. En el niño, los dos muchachos, el coche, la cosa, la broma. Cuando llegué, entonces yo iba caminando y me cerró la reja así, ni siquiera esperó que llegara, que no sé qué broma. Pero era la broma, la bulla. Y después que le eché toda mi historia, le conté toda mi historia al pastor, le digo, ok, tú sabes que hiciste mal, ¿verdad? No, pero acá, es que yo
mentiroso, que no sé qué broma, que ¿Qué le digo? Pero está bien, pero tú sabes que hiciste mal. No, pero es que no, es que yo soy un líder, que yo soy el líder, que no sé qué broma. Si fuera discípulo mío, ese me abre la puerta, me dio con el coche, con los muchachos, no. Pero como no era líder mío, no era discípulo mío, está aquí, desgraciado, sin vergüenza. Levin, tú sabes que hiciste mal. Como la tercera o cuarta vez que me lo dijo. Sí, fallé, cometí un error. Perdón. Se levantó, me abrazó. ¿Sabes qué pasó? Y se fue. Y digo, y entonces digo yo, no, está bien. Yo necesitaba que tú reconocieras que fallaste, que cometiste un pecado, que cometiste un error. Que aun cuando le metí, a lo mejor no es un pecado como tal, pero fue una falla que cometí. No es correcto hacerlo. De repente tú tenías razón en lo que dijiste, o tú tenías razón en hacer lo que hiciste, pero no era la forma, no era la manera. Eso hay que aprenderlo. Aló. ¿Y sabes que hubiese hecho otra persona como la de estos tiempos? Se va de la iglesia. Porque yo no fallo, porque yo soy el perfecto. Todo, el pastor es un desgraciado, la pastora es una sinvergüenza, y todos los líderes son unos... Pero yo soy el santo, el perfecto, el que Dios me revela, Dios me habla, obviamente a lo que se mueva. Aló. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, prepárate para la corrección. Pregúntale que vas a ir, ¿te vas a ir de la iglesia también? Ajá. Bueno, como dice, como que Neila, lamento su caso. Que Dios le ayude a aceptar la corrección y a aprender de ello y a seguir adelante. ¿Cuánto dicen amén? Y lo octavo que te voy a decir hoy, de las cosas que tenemos que hacer para obedecer a Dios, la obediencia trae bendición. El comportamiento sin una actitud de obediencia a Dios no tiene sentido. Ya basta de decir yo hago lo que me da. No, se durmieron otra vez. Yo hago lo que me da. Ya basta de eso. Es tiempo de decir ahora yo voy a obedecer al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La obediencia interna es mucho mejor que un acto externo de adoración. Se lo repito. La obediencia interna en mi interior es mucho mejor que un acto de adoración, de levantar nuestras manos y cantar una canción bonita, aleluya, amén, de lo que se mueve, adora, Señor. Pero desobedezco, de nada sirve. ¿Usted conoce el texto que dice? Adelante hablaremos un poquito de eso. 1 Samuel 15:22. Que para Dios más importante la obediencia que los muchos sacrificios. Además, la obediencia a Dios nos lleva a las otras actitudes espirituales correctas. Hay muchas otras razones por las que debemos vivir en obediencia. Por ejemplo, para glorificar a Dios, para dar testimonio a los incrédulos, para ser un ejemplo a otro cristiano o para que su propósito se haga realidad. Ser obediente también nos permite ser llenos con el Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu, estamos en condiciones para poder alcanzar lo que los no creyentes, es ser un ejemplo para observar lo que vivimos, para que la gente sea impactada. ¿Cuántos dicen amén? Escucha esto, iglesia. Nos conviene obedecer. Nos conviene obedecer. Diga conmigo eso, dile, me conviene obedecer. Póngase en pie, por favor. Escuche esto. Dios nos ha llamado a ser obedientes. Podemos saber qué piensa acerca de las cosas porque Él nos lo dice en la palabra.
La meta del cristiano debe ser en formarse y formar un pueblo obediente. Esa ha sido desde la creación, desde el principio de la creación de la humanidad. El primer principio que Dios ha enseñado a los seres humanos es la obediencia. Esa siempre ha sido la intención de Dios. Obedecer. En Lucas capítulo 6, versículo 46. Si quiere anote la cita, por favor. Lucas 6, 46. Y aquí va, y discúlpame la expresión que voy a usar, una bofetada para aquellos que se llaman ser cristianos, pero no obedecen. Jesús dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? En otras palabras, no me obedecen. ¿Y me llaman Señor? Si Jesús es el Señor de nuestras vidas, entonces debemos hacer lo que nos pide que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme esto, iglesia. Esto es enseñanza o predicación de liderazgo, como decía yo la otra vez, 2.0 yo. Esto no es una enseñanza. A veces se torna difícil para los nuevos creyentes, para aquellas personas que vienen viviendo su vida como mejor les parecía, están comenzando a venir a los caminos del Señor, y cuando se toma con esta palabra obediencia, a veces se siente un poquito medio incómodo, medio receloso, medio no me gusta mucho esto. Pero para nosotros que somos líderes, debería ser una tremenda bendición. ¿Cuántos dicen amén? Escuche esto, iglesia. No le llames a Dios Señor si no obedeces, porque está lejos de ser tu Señor. Si yo no obedezco a Dios, Él está lejos de ser mi Señor. Necesitamos obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Yo quiero que hoy hagamos una oración al Padre, y que podamos hoy abrir nuestro corazón y decirle: Señor, perdónanos porque no hemos fallado. Que podamos decirle al Señor: Señor, realmente yo quiero obedecer. ¿Usted está dispuesto a hacer esa oración conmigo de verdad? Levanta tus manos al cielo entonces, cierra tus ojos y di después de mí, diga conmigo: Señor, hoy reconozco que he sido algunas veces desobediente, o algunas veces obediencia parcial. Diga conmigo: Señor, perdóname. Necesito aprender obediencia. Diga conmigo: necesito vivir para ti. Necesito honrarte a ti, Señor. Diga conmigo: Señor, ayúdame. Necesito obedecer. Porque aun cuando pasen momentos difíciles, vamos, dígalo, iglesia, aun cuando pasen momentos duros, si obedezco, al final recibiré tus bendiciones. Yo lo creo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Deje su mano levantada y deje sus ojos cerrados, por favor. Papá, sabemos que es duro obedecer. Sabemos que es duro, como pasó por ejemplo en nuestros casos, dejar nuestras comodidades allá en Cumaná, dejar ciertas riquezas, casa propia, 5 vehículos, negocios, dejar todo eso por obedecerte a ti, por obedecer una palabra, por obedecer un llamado al ministerio. Sabemos que es duro, sabemos que es difícil, y sabemos que a veces, Señor, nos sentimos tan mal por obedecer. Pero también sabemos, Señor, que no hay mayor recompensa
que no hay mayor bendición, que no hay mayor riqueza, que no hay mayor prosperidad y que no hay mayor sobreabundancia sobre nuestras vidas como la consecuencia a obedecerte a ti, papá. Y aun cuando pasemos por momentos difíciles, aun cuando pasemos momentos duros, adversos, aun cuando sintamos nuestro corazón ahí, Señor, compungido, quebrantado, lastimado, adolorido, aun cuando sintamos, Señor, en nuestro espíritu que no funcionan las cosas, aun cuando veamos, Señor, y no veamos las respuestas, Señor, de las promesas que tú nos has dado, hoy, Señor, tomamos la decisión de obedecer. Puedes decirle eso hoy al Señor. Vamos, ora hoy al Padre. Ora hoy al Padre. Dile, Señor, ayúdame a obedecerte. Ayúdame a serte fiel. A pesar, Señor, de que nos han lastimado. A pesar de que nos han señalado. A pesar de las cosas. Oh, Mamashi, que debe ser. Ayúdanos a obedecer, papá. Ayúdanos a obedecer. Vamos, dile eso con tus propias palabras al Señor. Dile, Señor, ayúdame a obedecer. Dígaselo, iglesia. Señor, ayúdame. Yo quiero obedecerte, papá. Yo no me quiero perder de todo lo que tú tienes para nuestras vidas. Señor, a veces fallamos, nos equivocamos. A veces hacemos las cosas a nuestra manera. A veces cometemos errores. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayude a obedecer a tu palabra, a tu verdad, a tu principio. En el nombre de Jesucristo. Amado discípulo o discípula que estás aquí o que nos ve a través de las redes sociales o nos escucha, amado pastor, amado apóstol, profeta, maestro, hermano que nos ve, sea obediente. Vale la pena obedecer. Aún suframos, aún padezcamos, aún pasemos por momentos difíciles. Escúchame esto: si tú obedeces, verás la gloria de Dios. Pero si desobedeces, las maldiciones te alcanzarán. Las maldiciones te alcanzarán. Y lamentablemente darás lástimas por allí. Pero cuando decides obedecer, cuando decides honrar a Dios, cuando decides cumplir con su palabra, verás la gloria del Señor sobre tu vida. Obedece, 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 iglesia, obedece. Obedece, pastor, obedece, pastora. Aún sufras, aún te lamentes, líder, obedece los principios divinos. Obedece los principios divinos. No se trata de lo que usted y yo nos parece. No se trata según lo que nos digan los sentimientos, las emociones. Necesitamos obedecer los principios divinos para que la gloria del Señor se manifieste sobre nuestras vidas. Que nuestra obediencia no sea parcial. No, es que yo hagamos mi diezmo y se lo doy a los pobres, o se lo doy a las viudas, o yo compro comida y se lo regalo a la gente de la calle, o lo que sea. Ella aprenda los principios divinos. Eso lo tenemos que hacer, pero no con los diezmos que le toca al Señor. Eso lo tenemos que hacer con los otros 90 que nos queden. Claro que lo hacemos. Hay una manipulación satánica para con eso, para que usted no sea prosperado, para que usted no sea bendecido, para que usted no vea la gloria del Señor. Hoy declaro que un manto de obediencia viene sobre tu vida. Hoy declaro que un manto de obediencia viene sobre tu vida.
Hoy profetizo que un manto de obediencia viene sobre tu vida. ¿Hay alguien que recibe esta palabra? Oh, entonces aplaude la gloria del Señor. Aplaude la gloria de Jehová. Y diga conmigo, voy a obedecer. Vamos, grítale esta mañana, dile, voy